Estás perdiendo tu vida. Y ni siquiera te das cuenta. No porque te esté yendo mal. No porque te falte capacidad. No porque no tengas oportunidades. Sino porque estás distraído. Crónicamente distraído. Y no lo querés ver. Vivís con el celular en la mano. Con 1000 ventanas abiertas en la mente. Saltando de tarea en tarea. Consumiendo información que no retenés, reaccionando a todo lo que aparece. Y mientras tanto, la vida pasa. Lo más peligroso de una distracción no es lo que te roba la atención, sino todo lo que te impide construir. Y vos, en este momento, no estás construyendo tu vida. Estás apagando incendios. Estás sobreviviendo. Estás entretenido, ocupado, pero no presente. Marco Aurelio lo escribió hace más de 1800 años. No malgastes lo que queda de tu vida en conjeturas o pensamientos vacíos. Y sin embargo, eso es lo que haces todos los días. Te levantás, revisás el teléfono antes de mirar por la ventana. Te llenas de estímulos antes de darte espacio para pensar. Tu atención no te pertenece. Tu mente ya no es tuya. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que pensás que eso es normal. Pero no lo es. No es normal tener ansiedad por no mirar una pantalla. No es normal no poder estar solo en silencio. No es normal leer 5 páginas y no recordar ninguna. No es normal vivir ocupado sin avanzar en lo que realmente importa. Estás siendo manipulado. Sí, así de claro. Por sistemas, algoritmos y hábitos que usan tu biología en tu contra. Te dan picos de dopamina vacíos. Satisfacción instantánea sin profundidad. Y mientras más consumís, más te vacías. Tu mente no fue hecha para multitareas. Fue diseñada para la profundidad. Para crear. Para observar. Para discernir. Y sin embargo, la usás como si fuera una máquina de reacción constante. No pensás, reaccionás. No elegís, respondés. No creas, copias. Y lo peor de todo, crees que estás en control, pero no lo estás. Estás actuando bajo piloto automático. Tu foco es débil. Tu energía se dispersa. Tu día está lleno de movimiento, pero vacío de dirección. Y así, dejas que la vida se te escape. Séneca lo advirtió con lucidez. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y vos estás desperdiciando lo más valioso que tenés. Tu atención. Porque ahí está todo. Lo que enfocás, crece. Lo que ignorás, muere. Y ahora mismo estás enfocando cualquier cosa, menos tu vida. Cada vez que caes en una distracción, estás eligiendo perderte. Perderte el momento presente. Perderte a vos. Perderte el desarrollo de tu potencial. Perderte el vínculo con tu cuerpo, tus ideas, tus emociones. No se trata solo de apagar notificaciones. Eso es superficial. Se trata de reconstruir tu dominio interno. De volver a tomar decisiones desde la conciencia. De salir del modo consumo y volver al modo creación. Porque si no dominas tu atención, nunca vas a dominar tu vida. Y no necesitas ser un monje. No necesitas irte a un retiro espiritual. Lo que necesitas es tomar una decisión radical. Dejar de regalar tu mente. Volver al eje. Volver a lo esencial. Volver a vos. Y eso empieza ahora. En este instante. En esta elección. Seguir como estás, o cambiar tu manera de habitar el mundo. Porque no podés seguir culpando al entorno. Cuando sos vos quien elige dejarse llevar. No podés seguir hablando de control. Si no podés sostener 15 minutos de silencio sin distracción. No podés hablar de libertad. Si no podés elegir dónde pones tu atención. El control de tu vida empieza por ahí. Por esa frontera invisible que separa al que vive, del que solo reacciona. Tu enemigo no es la falta de tiempo. Tampoco es la pereza. Es tu relación con la dopamina. Y sí, esto va mucho más profundo de lo que te imaginas. Porque no estamos hablando solo de usar menos el celular. Estamos hablando de cómo tu cerebro se está volviendo adicto a lo superficial, a lo inmediato, a lo que no requiere esfuerzo. Y cómo eso te está robando la capacidad de enfocarte, de resistir, de sostener.
La dopamina es el químico del deseo, el que impulsa la acción, la motivación, la búsqueda. Pero tu sistema no fue hecho para vivir sobreestimulado. Y hoy lo está sobrecargando a cada momento. Teléfono móvil, notificaciones. Televisión, vídeos de 15 segundos. Paquete, compras online. Sobre correo saliente, mensajes sin pausa. Porción de pizza, comidas hipersabrosas. Estímulos sin fin. Cada cosa que consumís sin conciencia. Cada clic, cada scroll. Le está enseñando a tu cerebro a desear lo fácil y a rechazar lo profundo. Y así perdés poder. ¿Por qué? Porque cuanto más dopamina generas por cosas simples e instantáneas, más difícil se te hace sostener tareas reales. Las que requieren atención sostenida. Las que dan frutos a largo plazo. Las que de verdad transforman tu vida. Ya no podés leer un libro sin mirar el teléfono. Ya no podés trabajar sin cambiar de pestaña cada 5 minutos. Ya no podés tener una conversación sin mirar el reloj. Tu foco fue hackeado. Y no te diste cuenta. Porque te parece normal. Porque lo hacen todos. Porque crees que así funciona el mundo moderno. Pero no. Así funciona la trampa. Epicteto lo hubiese dicho de otra forma, pero su mensaje sería el mismo. Ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. Y vos sos esclavo de tus estímulos. De lo que aparece en pantalla. De lo que te genera gratificación rápida, pero vacía. ¿Y sabes cuál es el precio de esa adicción? Tu capacidad de sostener. Tu voluntad. Tu energía para construir algo que valga la pena. Porque el enfoque no se entrena en lo urgente. Se entrena en lo aburrido. En lo repetitivo. En lo silencioso. Y eso es lo que ya no toleras. Porque tu cerebro quiere más. Más ruido. Más velocidad. Más impacto. Pero cuanto más estímulo, menos profundidad. Menos presencia. Menos intención. Y no se trata de ser radical. No se trata de irte a una cabaña sin wifi. Se trata de recuperar el control sobre lo que consumís. Y sobre lo que te consume. Pregúntate ahora. ¿Cuántas veces hoy abriste el celular sin un motivo claro? ¿Cuántas veces dejaste una tarea por algo más fácil? ¿Cuántas veces te sentiste agotado sin haber hecho nada profundo? Esa es la señal. Estás sobreestimulado, pero vacío. Estás hiperconectado, pero desconectado de vos. Y eso no se resuelve con fuerza de voluntad. Se resuelve con conciencia, con estructura, con decisiones claras. Señal de prohibición de teléfonos móviles, bloquea las fuentes de estímulo innecesario. Reloj de arena, agenda momentos sin pantalla. Reentrena tu atención con lecturas lentas, escritura a mano, conversación sin interrupción. Señal de detención, permitite aburrirte sin correr a buscar algo que te salve del silencio. Porque ahí empieza el dominio. Cuando podés estar con vos, sin necesitar nada más. La dopamina no es el problema. El problema es que la estás usando para escapar, no para avanzar. Y si seguís así, vas a ser cada vez más reactivo, más dependiente, más ansioso y menos capaz de sostener una vida propia. Séneca lo hubiera dicho así: el que no puede gobernarse a sí mismo, será gobernado por cualquier cosa. Hoy, eso cualquier cosa son algoritmos, hábitos autómatas, distracciones diseñadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que digas basta. Hasta que recuerdes que tu mente no es un lugar de paso, sino tu casa, y tu atención, el tesoro que no podés seguir regalando. ¿Te preguntaste alguna vez de qué te estás distrayendo? No es solo el celular. No es solo el trabajo. No es solo el scroll infinito. Es lo que hay detrás del silencio. Lo que aparece cuando te detenés. Lo que evitas mirar. Porque cada vez que te distraes, estás esquivando una verdad. Una conversación interna. Una incomodidad que no querés sentir. Un vacío que no sabes llenar. Un conflicto que no te animás a encarar. Y entonces, te ocupas, te llenas de tareas, de compromisos, de ruido, de movimiento. No porque seas productivo, sino porque tenés miedo del vacío. El estoicismo lo decía sin adornos.
Las cosas no nos perturban, lo que nos perturba es la interpretación que hacemos de ellas. Y vos interpretás el silencio como amenaza, la pausa como pérdida, la introspección como peligro. ¿Por qué? Porque te encontrás con vos. Y a vos, te venís evitando hace tiempo. Tenés pendientes emocionales sin procesar, relaciones rotas, sueños postergados, culpas arrastradas, autoboicots silenciosos. Y en vez de enfrentarlos, los tapás, con trabajo, con redes, con series, con memes, con cualquier cosa que no te obligue a sentir. Pero eso tiene un costo, porque cuanto más evitas, más se acumula, y cuanto más se acumula, más te fragmentas. Y una persona fragmentada no puede enfocarse, porque parte de vos quiere avanzar, pero otra parte está ocupada reprimiendo, sosteniendo las paredes de un sistema interno que se cae. No estás distraído solo porque el mundo es ruidoso. Estás distraído porque vos estás huyendo. Y si querés recuperar el control de tu vida, tenés que hacer algo que te va a doler. Detenerte, mirarte, escucharte, no para culparte, no para autoflagelarte, sino para entender de dónde viene esa fuga constante. Porque lo que no se observa, se repite, y lo que evitas mirar, te controla. Tal vez estás evadiendo una decisión que sabes que tenés que tomar, un cambio que venís postergando, una relación que ya no va, un camino que no es tuyo, una versión tuya que ya no tiene sentido sostener. Y eso duele, pero más duele seguir traicionándote. Marco Aurelio lo escribió desde el centro del poder del Imperio Romano. El alma se vuelve invencible cuando se vuelve honesta consigo misma. Esa es la fortaleza real, la que nace de dejar de escapar. No necesitas más tiempo, no necesitas más cursos, necesitas dejar de huir. Y para eso, tenés que aprender a estar solo sin buscar distracción. Tenés que crear espacios de silencio reales. Tenés que permitir que lo incómodo aflore. Tenés que sostenerte cuando aparezca lo que no querías ver. Ahí empieza el enfoque, no cuando haces más, sino cuando deja de dolerte estar con vos. Porque una vez que tolerás el vacío, dejas de necesitar llenarlo compulsivamente. Y tu energía, en vez de usarse para escapar, se empieza a usar para construir. No se trata de convertirte en alguien imperturbable. Se trata de dejar de mentirte. Y eso cambia todo. Porque cuanto más verdad interna sostenés, más liviano te volvés. Y cuanto más liviano, más claro pensás, más firme decidís, más profundo te enfocás. Y sí, te va a incomodar, te vas a querer distraer 1000 veces, pero cada vez que elegís no escapar, cada vez que elegís mirarte de frente, te convertís en alguien más fuerte. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas esconderlo. Ahí empieza el control real, cuando dejas de huir y empezás a habitarte. Tu entorno no es neutro, tu entorno te forma, y ahora mismo te está deformando. Querés enfocarte, querés cambiar, querés tener dominio sobre tu vida, pero vivís rodeado de ruido, de estímulos vacíos, de gente drenante, de caos visual. Y pretendés que tu mente funcione como si nada pasara. Imposible. La atención es como el agua. Toma la forma del recipiente que la contiene. Y si tu recipiente es tu entorno, entonces es urgente que lo revises. Pregúntate ahora, ¿qué ves cada día al despertar? ¿Qué sonidos llenan tu casa o tu lugar de trabajo? ¿Quiénes te hablan más seguido? ¿Y qué te dicen? ¿Qué cosas hay a tu alrededor que no aportan nada, pero no te animas a sacar? ¿Cuántas veces interrumpen tu flujo mental por cosas irrelevantes? Eso también te distrae. No es solo el celular. Es tu ambiente, tu configuración física, emocional y digital. Séneca lo advertía con simpleza brutal. Evita a aquellos que constantemente se quejan. La enfermedad es contagiosa. Y no hablaba solo de personas. Hablaba de vibraciones, de energía, de carga emocional. Hoy vivís bombardeado por microdistracciones. Chincheta luces que parpadean.
Chincheta sonidos intermitentes. Chincheta conversaciones irrelevantes. Chincheta publicidad invasiva. Chincheta noticias diseñadas para asustarte. Chincheta redes que te muestran lo que no elegiste. Y mientras tanto, vos querés enfocarte. Querés crecer. Querés tener claridad. Pero intentás hacerlo en medio de un incendio. No funciona así. Tu mente necesita contención. Espacio. Silencio. Belleza simple. Intención visual. No necesitas una mansión. Necesitas depurar tu ambiente. Ordenar. Eliminar. Redirigir tu atención hacia lo esencial. Cada objeto a tu vista. Cada conversación que tolerás. Cada cosa que permitís en tu espacio personal. Te está modelando. Y lo mismo pasa en tu entorno digital. Tus algoritmos aprenden de vos. Si haces clic en ruido, te dan más ruido. Si buscas profundidad, te ofrecen profundidad. Estás entrenando a tu entorno a cómo tratarte. Y tu entorno te está entrenando a vos a cómo pensar. Es un círculo. Y puede ser virtuoso o destructivo. Porque si todo lo que ves es fragmentación, comparación, quejas y urgencias, ¿cómo esperas tener enfoque, claridad y calma? La filosofía estoica lo sabía hace siglos. Epicteto enseñaba: no permitas que el ruido de las opiniones externas ahogue tu voz interior. Y hoy, ese ruido ya no viene solo de personas. Viene de pantallas, notificaciones, ambientes visualmente saturados, hábitos invasivos. Por eso, si querés tomar el control de tu vida, tenés que tomar el control de tu entorno. Y eso implica decisiones incómodas. Chincheta redonda decirle que no a ciertos vínculos que ya no suman. Chincheta redonda eliminar objetos que solo ocupan espacio y mente. Chincheta redonda diseñar un entorno que te recuerde a dónde querés ir. Chincheta redonda crear zonas libres de estímulos tóxicos. Chincheta redonda filtrar con brutalidad lo que consumís digitalmente. Porque no es solo cuestión de voluntad. Es cuestión de arquitectura mental. Y esa arquitectura empieza afuera, para reforzarse adentro. No subestimes el poder de cambiar lo que te rodea. Una silla distinta. Una luz menos. Un cartel con una palabra clave. Un espacio ordenado. Un rincón de silencio. Un libro a la vista en lugar de una pantalla. Todo eso moldea tu cerebro. Todo eso moldea tu atención. Y al final, lo que te rodea es lo que te construye. No podés construir enfoque en medio del caos. No podés cultivar introspección en medio del ruido. No podés hacerte fuerte en un entorno que te debilita. Por eso, antes de exigirte más fuerza de voluntad, exigid más criterio, más conciencia, más intención al elegir dónde y con quién estás. Porque tu entorno no te acompaña pasivamente. Te arrastra o te eleva. Te distrae o te enfoca. Te fragmenta o te reconstruye. Y si vos no lo diseñas, alguien más lo va a diseñar por vos. Y no va a ser en tu favor. Deja de distraerte y toma el control de tu vida. Texto 5. Tu cuerpo no es un obstáculo para tu enfoque. Es el primer pilar. Es el cimiento de tu claridad. Y lo estás descuidando. Querés pensar mejor, tener más energía, más voluntad, más dirección. Pero dormís mal, comés basura, vivís sedentario, estás inflamado y tu sistema nervioso vive en modo alerta. ¿De verdad crees que podés concentrarte así? El cuerpo no es un contenedor pasivo. Es un sistema inteligente que sostiene o sabotea tu mente. Y lo estás tratando como si no importara. Como si lo mental y lo físico fueran cosas separadas. Pero no lo son. Nunca lo fueron. El estoicismo lo sabía. Epicteto, que vivía con una discapacidad física, lo dejó claro. No es el cuerpo lo que importa, sino lo que hacemos con él. ¿Y vos, qué estás haciendo con el tuyo? ¿Lo cuidas? ¿Lo nutrís? ¿Lo escuchás? ¿O lo ignorás hasta que se rompe? Porque el enfoque no se logra solo con fuerza de voluntad. Se logra con regulación fisiológica. Chincheta si no dormís bien, tu cerebro no procesa ni se recupera. Chincheta si comes mal, tu energía va al estómago, no a tus ideas. Chincheta si no te moves, tu cuerpo se estanca, y tu mente también.
Chincheta si vivís bajo estrés constante, tu sistema se defiende, no piensa. La mente nublada no siempre es falta de motivación. A veces es pura inflamación, pura tensión, puro agotamiento acumulado. Y sí, podés meditar 10 minutos. Pero si después comes cualquier cosa y dormís 5 horas, tu enfoque va a seguir roto. Tu energía no es infinita. Y el cuerpo, cuando está maltratado, se convierte en un ladrón de atención. Te pide cosas a gritos. Te manda señales. Te corta el rendimiento. Te sabotea, para que por fin lo escuches. ¿Y qué haces vos? Cafeína, azúcar, exceso de estímulo. Y te autoexigís como si fueras una máquina. Pero no sos una máquina. Sos un sistema integrado. Y si una parte se cae, todo se desequilibra. Por eso el camino del control empieza por lo básico. Dormir, comer, respirar, moverse, hidratarse, estar en contacto con la luz solar, con la naturaleza, con el cuerpo real. No para tener un físico perfecto, sino para tener una base estable desde donde pensar y crear. Marco Aurelio no era ajeno a esto. Era emperador, pero también humano. Y anotaba en sus meditaciones: el cuerpo debe ser tratado con disciplina, pero también con respeto. Eso es lo que no estás haciendo. Ni disciplina real, ni respeto verdadero. Solo desorden, exigencia y descuido. Y después te preguntas por qué no podés sostener hábitos, porque estás mentalmente agotado, porque te irritas fácil, porque no tenés claridad para decidir. Tu cuerpo está gritando. Y vos no lo querés escuchar. Querés cambiar tu vida, pero no cuidás el vehículo con el que la vivís. Querés claridad mental, pero vivís en guerra contra tu fisiología. Y así no se puede. No podés construir dirección en un sistema desregulado. Porque antes de grandes decisiones, viene el equilibrio básico. Empezá por ahí. Persona en la cama dormía al menos 7 a 8 horas reales. Come alimentos que te nutran, no que te anestesian. Peatones, move el cuerpo todos los días, aunque sea 15 minutos. Gota toma agua. Parece obvio, pero no lo haces. Sol con nube pequeña, busca luz natural temprano. Teléfonos móviles apagados, baja el ruido digital al menos una vez al día. Cara boquiabierta, salir pitando, respira profundo. Volvé al eje. No es una moda wellness. Es una base estoica de dominio interno. Porque si no podés dominar tu cuerpo, ¿cómo vas a dominar tus pensamientos? ¿Tus emociones? ¿Tus decisiones? Ahí empieza la reconstrucción. Desde lo físico, hacia lo mental. Desde lo tangible, hacia lo invisible. Desde lo que haces, hasta lo que sos. Y cuando tu cuerpo está en orden, tu mente respira. Y entonces, recién ahí, podés enfocarte. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Y vos, si sos sincero, lo sabés. Vivís haciendo cosas, corriendo de un lado a otro, respondiendo mensajes, tachando tareas, saltando de compromiso en compromiso. Y al final del día, te sentís vacío. ¿Y sabés por qué? Porque lo que hiciste no tenía dirección. Solo tenía movimiento. Estás confundiendo actividad con enfoque. Velocidad con profundidad. Volumen con propósito. Y esa es una de las trampas más letales del mundo moderno. Nos enseñaron a valorar la productividad. Pero nadie nos enseñó a discernir lo que importa de lo que solo ocupa espacio. Marco Aurelio lo advirtió hace siglos. Dedica cada acción como si fuera la última. Libérate de la distracción, la ostentación y la queja. Pero vos vivís en la trampa de lo inmediato. De lo que parece urgente, pero no transforma nada. Estás ocupado, sí, pero ocupado evitando lo importante. Tenés miedo al silencio, a tomar decisiones grandes, a hacer pausas, a decir que no, a enfrentarte con tus prioridades reales. Entonces te llenas de cosas para hacer. Te escondes en tareas. Te escondes en tu lista de pendientes. Te escondes en una falsa sensación de avance. Pero por dentro, sabes que no estás yendo a ningún lado.
Chincheta, ¿hace cuánto sabes que tenés que hacer ese cambio y lo postergas? Chincheta, ¿hace cuánto estás diciendo cuando tenga tiempo? Chincheta, ¿hace cuánto vivís cansado sin haber hecho nada que te acerque a tu propósito? Estás ocupado porque no te animás a enfocarte. Porque el enfoque exige renuncia. Exige elegir. Y al elegir, tenés que dejar de lado todo lo demás. Eso da miedo. Porque te obliga a mirar tus verdaderas prioridades. Y tal vez no estás listo para asumir lo que eso revela. Pero si no elegís vos, alguien elige por vos. El mundo es experto en ocupar tu tiempo. Y si no te haces cargo de él, te lo quitan. Entonces pasás los días siendo eficiente en cosas que no cambian tu vida. Eso no es enfoque. Eso es distracción disfrazada de responsabilidad. Y lo más peligroso es que te sentís útil. Te sentís productivo. Te convences de que estás haciendo lo correcto. Pero por dentro, cada vez te sentís más desalineado. Porque el cuerpo lo sabe. La mente lo sabe. El alma lo sabe. Sabe que estás postergando lo esencial. El estoicismo no hablaba de llenar el tiempo. Hablaba de usar el tiempo como si fuera oro. Y vos lo estás gastando como si fuera infinito. Pregúntate con honestidad. ¿Cuántas de las cosas que hiciste hoy eran realmente necesarias? ¿Cuáles te acercaron a tu propósito? ¿Cuáles podrías haber eliminado sin que nada esencial cambie? Eso es claridad. Y la claridad no llega con más actividad. Llega con menos ruido. Con más intención. Por eso, si querés tomar el control de tu vida, no empieces haciendo más. Empezá dejando de hacer lo que no tiene sentido. Colisión, elimina lo innecesario. Colisión, delega lo que otros pueden hacer. Colisión, posterga lo que no es urgente ni importante. Colisión, decí que no sin culpa. Colisión, agenda tiempo real para lo que te nutre, no solo para lo que debes. Porque tu tiempo es tu vida. Y si vivís corriendo de cosa en cosa sin dirección, lo único que estás haciendo es gastar energía sin construir nada. Y eso, con los años, se transforma en frustración, en cansancio crónico, en apatía existencial, en esa sensación de ¿para qué todo esto? Que no podés explicar, pero te carcome por dentro. El enfoque no es hacer todo, es hacer lo justo, lo profundo, lo que suma. Y para eso, necesitas tener el coraje de decir, esto no. No a lo que no suma. No a lo que te desvía. No a lo que solo te mantiene ocupado. Porque cuanto más vacío tenés adentro, más cosas haces afuera para no sentirlo. Pero nunca va a funcionar. El control de tu vida empieza cuando dejas de confundir movimiento con avance. Cuando dejas de hacer por inercia. Y empezás a decidir por dirección. No podés enfocarte porque no sabes a dónde vas. Y si no sabes a dónde vas, cualquier distracción parece justificada. Ese es el problema de fondo. No es la tecnología. No es el algoritmo. No es el celular. Es que estás caminando sin rumbo. Y cuando no hay rumbo, cualquier camino parece válido. Y eso es lo más peligroso. Porque te hace vivir en modo reactivo. Atendiendo lo que aparece, respondiendo lo que te piden, cumpliendo expectativas ajenas, pero sin construir nada tuyo. Vivís distraído no porque seas débil, sino porque no tenés una dirección que te sostenga. Y eso te deja vulnerable. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y si tus pensamientos están dispersos, reactivos, sin norte, así va a ser tu vida, dispersa, reactiva, sin sentido. El foco nace del propósito. Y si no hay un para qué, cualquier que se vuelve irrelevante. Haces cosas, sí, y lo sentís. Sentís que tu energía se va rápido, que te cuesta empezar, que abandonás todo a la mitad, que procrastinás incluso lo que te gusta. ¿Y sabes por qué? Porque lo que haces no está conectado con lo que querés ser. Porque estás desconectado de tu sentido. Y sin sentido, no hay enfoque que aguante. La mente necesita una razón para sostener el esfuerzo. Una visión interna que justifique el cansancio, el silencio, la repetición, la incomodidad.
Sin eso, todo se vuelve tedioso. Y ahí aparecen las distracciones. Como alivio, como escape, como excusa. Pero no es que seas vago. Es que no tenés un norte lo suficientemente fuerte para sostenerte. Y eso no se resuelve leyendo más libros, ni probando más apps de productividad. Se resuelve con honestidad, con introspección, con coraje. Coraje para hacerte preguntas que incomodan. Chincheta, ¿qué estoy construyendo con mis días? Chincheta, ¿esto que hago me representa o me vacía? Chincheta, ¿a qué le estoy diciendo que sí, por miedo a decir que no? Chincheta, ¿qué versión de mí estoy alimentando? La mayoría no responde estas preguntas. Porque duelen, porque revelan, porque exigen cambios reales. Pero si no te las haces, vas a vivir siempre en piloto automático, dando vueltas sobre vos mismo, llenando el tiempo, pero sin habitarlo. El estoicismo no hablaba de propósito como una motivación externa, sino como una elección interna de vivir con dirección. Epicteto lo decía así: primero di a ti mismo qué clase de persona deseas ser, luego haz lo que tengas que hacer. ¿Y vos, ya decidiste qué clase de persona querés ser? ¿O seguís esperando que el mundo lo defina por vos? Porque si no tenés claro eso, cada notificación va a robarte. Cada conversación innecesaria va a drenarte. Cada excusa va a encontrar lugar. Y tu mente va a ser campo abierto para cualquier distracción. Pero cuando sabes quién sos, y sobre todo quién querés llegar a ser, cada elección se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más clara. Entonces el foco ya no es un esfuerzo constante, es una consecuencia. Porque tu energía se organiza alrededor de lo importante. Y todo lo demás se vuelve ruido. No necesitas un gran propósito épico. Solo necesitas una dirección coherente con lo que querés vivir. Una brújula interna. Una intención firme. Una decisión que te saque del letargo y te devuelva a vos. Porque si no tenés un para qué, vas a caer una y otra vez en distracciones que parecen inofensivas, pero que te roban la vida gota a gota. Y la vida no se puede recuperar. Hacer muchas cosas al mismo tiempo no te vuelve eficiente. Te vuelve débil. Te vuelve superficial. Te vuelve esclavo del ruido. La multitarea no es productividad. Es autoboicot disfrazado de agilidad. Y lo peor de todo es que está normalizada. Se premia. Se vende. Se promociona como una virtud. Pero la ciencia es clara. Tu mente no puede procesar tareas complejas al mismo tiempo. Lo que hace es alternar. Salta de una a otra, perdiendo energía, tiempo y profundidad en cada cambio. Cada vez que interrumpís una actividad para hacer otra, aunque sea por un segundo, tu cerebro necesita varios minutos para volver a enfocarse. Y eso, multiplicado por 100, es una masacre cognitiva. ¿Te suena conocido? Abrís una pestaña, luego otra, luego otra. Contestás un mensaje mientras mirás un vídeo. Respondés un mail con música de fondo. Tenés 20 ideas abiertas al mismo tiempo. Y 0 completadas. Y al final del día, estás agotado. No porque hiciste demasiado, sino porque hiciste todo a medias. Séneca lo advirtió con una claridad brutal. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y en este caso, lo perdés cada vez que crees que podés con todo. Porque podés con muchas cosas, sí, pero no al mismo tiempo. No sin pagar un precio altísimo, tu foco. La multitarea fragmenta tu atención. Y lo que se fragmenta, pierde fuerza. Lo ves en tu día a día. Chincheta lees sin retener. Chincheta escuchás sin comprender. Chincheta escribís sin conectar. Chincheta conversás sin presencia. ¿Y sabes cuál es el resultado de eso? Un tipo de cansancio que no se quita con dormir. Un agotamiento mental que viene de no haber terminado nada realmente. Porque una mente dividida es una mente débil. Y lo que necesitas ahora no es velocidad, es profundidad. Pero la profundidad exige presencia total. Y eso es incompatible con la multitarea. Entonces, ¿por qué insistís? ¿Por qué te aferrás a hacer muchas cosas a la vez? Porque tenés miedo.
miedo de dejar algo fuera, miedo de no ser suficiente, miedo de que si no haces todo, no vales nada. Pero lo contrario es cierto. Tu valor aumenta cuando decidís, cuando priorizas, cuando pones toda tu energía en una sola cosa y la terminas. El estoicismo predicaba esta idea desde siempre. Epicteto lo decía sin rodeos. No te disperses, concéntrate en lo esencial. Y hoy, eso es revolucionario, porque lo esencial no grita, no interrumpe, no te empuja. Lo esencial espera, y vos lo estás ignorando, por correr detrás de 100 cosas que no cambian nada. ¿Querés recuperar tu poder? Chincheta redonda elimina la multitarea. Chincheta redonda hace una cosa a la vez. Chincheta redonda termina lo que empezás. Chincheta redonda protege tu atención como si fuera oro, porque lo es. Y cuando lo hagas, vas a descubrir algo que olvidaste. Destellos que podés concentrarte. Destellos que podés entrar en flow. Destellos que podés producir sin agotarte. Destellos que podés estar presente de verdad. Pero para eso, tenés que soltar la ilusión. La ilusión de que hacer mucho te hace más valioso, cuando en realidad te hace más ansioso, más disperso, más débil. La clave no es hacer más, es hacer con todo tu ser, con atención plena, con energía dirigida, con presencia real. Porque cuando estás completamente en lo que haces, aunque sea una sola cosa, ese momento te transforma, te fortalece, te ordena, y ahí nace el verdadero control. No desde la velocidad, sino desde la unidad. ¿Y si no fuera falta de motivación? ¿Y si no fuera flojera? ¿Y si lo que realmente te está saboteando es el miedo? El miedo a fallar, el miedo a no estar a la altura, el miedo a comprometerte con algo y no poder sostenerlo. Ese miedo no siempre grita, a veces susurra y se disfraza de distracción, de dudas, de 1000 proyectos abiertos y ninguno terminado. Porque si no te comprometes del todo, siempre podés decir que estabas distraído, que no era el momento, que no tuviste tiempo. Y eso, aunque duela, es más fácil que asumir que te jugaste y no salió. Pero esa estrategia tiene un precio. Vivís en modo tibio, vivís evadiendo, vivís a medias. Querés enfocarte, sí, pero no querés asumir el peso que eso implica. Porque el enfoque te expone, te deja sin excusas, te pone cara a cara con lo que querés lograr y lo que estás haciendo o no haciendo para lograrlo. Entonces preferís divagar, saltás de idea en idea, arrancás 1000 cosas y no terminás ninguna. Llenás tu agenda con pendientes irrelevantes, todo para no enfrentarte con el riesgo de fallar. Marco Aurelio lo entendía con crudeza. Haz lo que la naturaleza exige, no busques nada más. Y lo que tu naturaleza exige es que te involucres, que te entregues, que te enfoques con valentía, no para ser perfecto, sino para vivir de verdad. Porque el fracaso no es hacer algo y que no funcione. El verdadero fracaso es nunca haberlo intentado con el corazón completo. Y eso es lo que estás haciendo cuando vivís distraído. Estás evitando poner el alma, porque sabes que, si lo haces, ya no hay vuelta atrás. Ahí el juego es real. Ahí te jugás tu identidad. Pero quedarte en la superficie no te protege. Te condena. Porque mientras menos comprometido estás, menos construís. Y mientras menos construís, menos confías en vos. Y así, entras en el ciclo perfecto del autosabotaje. Tenés una idea. La empezás con entusiasmo. Te distraes para evitar el miedo. La abandonás. Te sentís incapaz. Repetís. Ese ciclo destruye tu autoestima. Porque cada vez que te traicionas, cada vez que te escapas, te enseñás a vos mismo que no podés sostener nada. ¿Y sabes qué? Eso es mentira. Sí podés. Pero necesitas dejar de refugiarte en las distracciones. Necesitas dejar de proteger tu ego. Y empezar a proteger tu propósito. Epicteto lo decía así.
Si quieres mejorar, sé contento de que te consideren tonto e ignorante sobre algunas cosas. Traducido, acepta que vas a fallar. Acepta que no todo va a salir perfecto. Acepta que enfocarte implica exponerte, pero también te permite crecer. Porque el enfoque no te garantiza éxito, pero sí te garantiza transformación. Y eso es lo que estás postergando cuando te distraes por miedo. Tu evolución. El miedo no se va ignorándolo, se va enfrentándolo. Y lo enfrentas haciendo, comprometiéndote, tomando decisiones, terminando lo que empezás. No necesitas coraje perfecto. Necesitas coraje suficiente para no salir corriendo cada vez que algo se pone serio. Porque si no, te vas a pasar la vida cambiando de dirección, sin avanzar realmente en ninguna. Y eso te va a drenar más que cualquier fracaso real. Porque no hay nada que canse más que vivir dividido. Así que mira tu miedo a los ojos. Ponelo sobre la mesa. Nómbralo. Y después, seguí igual, pero con enfoque. Porque el miedo no desaparece, pero deja de dominarte cuando decidís moverte a pesar de él. ¿Cuánta energía perdés por compararte? ¿Cuánto enfoque regalás por mirar hacia afuera? ¿Cuántas veces te desvías de tu camino por estar viendo el de otro? Hoy más que nunca, el mundo te pone en una vitrina. Todo lo que haces, lo que tenés, lo que lográs, parece medirse en relación a los demás. Y si no tenés cuidado, empezás a vivir tu vida como si fuera una competencia. Pero no es una competencia. Y esa es una de las grandes claves para recuperar tu enfoque. Cada vez que te comparas, Chincheta, te desconectas de tu realidad. Chincheta, devalúas tus avances. Chincheta, perdés tiempo, dirección y energía. Chincheta, entras en una carrera que no es tuya. Y así, en vez de mirar hacia adentro, mirás a los costados. Y eso te fragmenta, porque no podés estar enfocado en vos y al mismo tiempo obsesionado con los otros. Marco Aurelio lo entendía con brutal claridad. ¿Cuánto tiempo ahorras si dejas de mirar lo que tu vecino dice, hace o piensa y te concentras en lo que tú mismo haces? Esa es la pregunta clave. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para tus valores o para las expectativas externas? La comparación no solo es inútil, es venenosa, porque no estás viendo la realidad de los otros. Estás viendo la versión editada que muestran. Te estás midiendo con un espejismo, con el resultado de otro, sin haber vivido su proceso, con su momento 10, cuando vos tal vez estás en el momento 2. Y eso es injusto. Y además, es estéril, porque nadie puede hacer tu camino. Y vos no podés hacer el de nadie. Pero mientras no lo entiendas, vas a seguir distraído, saltando de idea en idea, intentando copiar fórmulas, siguiendo tendencias, queriendo resultados que no te corresponden, y olvidándote de lo único que importa, tu eje. La comparación no solo te distrae, te vuelve inseguro, te roba la posibilidad de valorar tu ritmo, tu proceso, tus pequeñas victorias, te hace creer que no vas bien, cuando tal vez vas perfecto. El estoicismo nunca habló de competir con el mundo, habló de mejorar en relación a uno mismo. Epicteto decía, si quieres progresar, contento debes estar con parecer insensato a los demás. Porque el verdadero enfoque no se nota desde afuera, es silencioso, es interno, y muchas veces, incomprendido. Pero si estás atrapado en la mirada del otro, vas a tener que pedir permiso para ser vos. Y eso te anula. Por eso, si querés recuperar el control de tu vida, tenés que hacer esto. Chincheta redonda, cerrar la comparación. Chincheta redonda, elegir tu camino. Chincheta redonda, honrar tu tiempo. Chincheta redonda, celebrar tus avances. Chincheta redonda, medirte solo con tu versión de ayer. No porque seas mejor o peor, sino porque sos único, y tu energía necesita estar en vos, no en los demás. ¿Querés volver a enfocarte? Entonces deja de mirar quién va más rápido. Pregúntate si vos vas en la dirección correcta. De nada sirve correr, si estás corriendo hacia lo ajeno. Y sí, el ruido externo va a seguir, pero tu tarea no es apagar el mundo.
Tu tarea es no dejar que el mundo apague tu voz. Porque cada vez que te comparas, le das poder a algo que no controlas. Y perdés lo único que sí podés dominar. Tu intención. Viví tu proceso. Respetá tu ritmo. Sostené tu camino. Y no mires atrás. Salvo para ver cuánto creciste. Tu enfoque no se construye con fuerza de voluntad. Se construye con estructura, con repeticiones, con hábitos conscientes. La mayoría de la gente quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar su rutina. Quiere resultados nuevos, viviendo con el mismo sistema mental de siempre. Y eso, simplemente, no funciona. El enfoque no es algo que aparece por arte de magia. Es algo que se entrena, se cultiva, se estructura, no con trucos rápidos, sino con acciones repetidas, pequeñas decisiones diarias que, a lo largo del tiempo, forman un carácter fuerte. Séneca lo entendía con precisión. La vida feliz es la que está en armonía con su propia naturaleza. Y tu naturaleza necesita coherencia, no caos, no improvisación, no decisiones impulsivas que cambian todos los días, sino hábitos que te sostengan incluso cuando no tenés ganas. La verdad es esta: no vas a tener ganas todos los días. No vas a estar motivado cada mañana. No siempre vas a sentirte inspirado. Pero si tus hábitos son sólidos, el sistema te arrastra hacia el foco, no hacia la distracción. Y esto no se trata de vivir como un robot. Se trata de reducir el desgaste mental innecesario. Porque cada vez que tenés que decidir si haces o no algo importante, perdés energía. En cambio, cuando ya está decidido de antemano, cuando la acción correcta ya está incorporada en tu rutina, no necesitas motivación, solo necesitas seguir. Ahí está el poder. Ahí está la verdadera libertad. No en hacer lo que quieras, cuando quieras, sino en tener un sistema que te acerque a lo que querés, incluso cuando no estás al 100%. Y ese sistema se llama hábito. Pensalo. Chincheta, ¿qué pasa si cada día meditas aunque sea 5 minutos? Chincheta, ¿qué pasa si todos los días apagás pantallas 1 hora antes de dormir? Chincheta, ¿qué pasa si priorizas una sola tarea clave por día, todos los días? Chincheta, ¿qué pasa si todos los días registras tu intención al comenzar? Chincheta, ¿qué pasa si todos los días elegís conscientemente tu primer estímulo? Lo que pasa es que, con el tiempo, tu mente se moldea, tu energía se ordena, tu enfoque se vuelve natural. Y ya no es cuestión de luchar con vos mismo, sino de fluir con una estructura que te contiene. Pero claro, eso no es atractivo, no es rápido, no es emocionante. Por eso la mayoría lo evita, porque construir hábitos reales exige renuncia. Renuncia al desorden, renuncia a la gratificación inmediata, renuncia a la idea de que haces lo que sentís. Porque hacer solo lo que sentís es el camino perfecto a una vida sin dirección. Los estoicos sabían esto. Epicteto lo repetía. La libertad se alcanza no cuando haces lo que deseas, sino cuando dejas de ser esclavo de tus deseos. Y vos sos esclavo cada vez que te gana la impulsividad, cada vez que sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, cada vez que pospones lo importante por lo urgente, cada vez que dejas que el entorno decida por vos. Pero eso cambia cuando tus hábitos son más fuertes que tus impulsos, cuando el sistema que diseñaste te cuida de vos mismo. Por eso, si querés tomar el control de tu vida, empezá a construir hábitos mínimos, pero sagrados. No hace falta que cambies todo hoy. Hace falta que empieces con claridad y no pares. Chincheta Redonda, un espacio fijo para trabajar sin distracciones. Chincheta Redonda, un horario realista, no idealista. Chincheta Redonda, un ritual matutino que marque el ritmo del día. Chincheta Redonda, un cierre nocturno que ordene tu mente. Chincheta Redonda y, sobre todo, una práctica constante de volver al presente. Porque el hábito más importante que podés construir es volver. Volver al momento. Volver al cuerpo. Volver a lo que importa. Volver a vos. Vivís rodeado de ruido. Y el ruido no solo está afuera, también se metió adentro. Notificaciones,
mensajes, vídeos, opiniones, publicidad, noticias, actualizaciones, crisis ajenas, promesas de éxito, miedo disfrazado de urgencia, y vos, en el medio. Tu mente está atrapada en un campo de estímulos que no paran, y vos ya ni te das cuenta. Ya lo normalizaste, ya vivís con 1000 pestañas abiertas, en la compu y en la cabeza. Pero lo que no ves es que ese ruido constante te está robando lo más importante, tu capacidad de escuchar. Escucharte, pensar, sentir, elegir. No se puede enfocar una mente que nunca descansa. No se puede tener claridad en un entorno que todo el tiempo grita. No podés saber qué querés si no parás a escucharte. Y eso, justamente, es lo que estás evitando. El silencio. Porque el silencio incomoda. El silencio confronta. Te muestra lo que hay. Sin filtros. Sin anestesia. Sin distracciones que maquillen el vacío. Pero también es el lugar donde todo se ordena. Todo se revela. Todo empieza. El estoicismo lo tenía claro. Marco Aurelio escribía en soledad. Sus meditaciones eran, en el fondo, una práctica de silencio interior. Un espacio para encontrarse consigo mismo. Sin apariencias. Sin ruido externo. Solo él y su conciencia. ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio real? No te hablo de estar sin hablar. Te hablo de estar sin estímulos. Sin distracciones. Sin pantalla. Sin música de fondo, sin scroll, estar solo con vos, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus preguntas, con lo que no querés mirar, porque ahí aparece lo verdadero. Chincheta aparece la voz que habías silenciado, Chincheta aparece la incomodidad que habías tapado, Chincheta aparece la idea que estabas buscando, Chincheta aparece la dirección que tu vida necesita. Pero eso no va a pasar mientras estés huyendo del silencio, porque huir del silencio es huir de vos. Y si no podés estar con vos mismo, ¿cómo vas a construir algo sólido? El ruido es evasión, el silencio es contacto, y el enfoque nace de ese contacto, porque cuando estás presente con lo que hay, aunque sea incómodo, tu energía se unifica, tu atención vuelve al eje. Tu mente baja las revoluciones. Y ahí empieza el verdadero trabajo. Pero claro, eso requiere coraje. Porque el silencio no siempre es cómodo. A veces duele. A veces angustia. A veces revela verdades que habías evitado por años. Y sin embargo, es el único camino. Porque no podés seguir metiendo más cosas en una mente saturada. No podés construir dirección sobre una base caótica. Primero tenés que vaciar. Primero tenés que hacer espacio. Y ese espacio no se compra. No se descarga. No se delega. Se crea. Con intención. Con práctica. Con respeto por tu energía. Empezá por algo simple. Chincheta redonda 10 minutos por día en completo silencio. Chincheta redonda sin celular. Chincheta redonda sin estímulos. Chincheta redonda, solo vos y tu respiración. Parece poco, pero si lo haces con constancia, vas a empezar a notar lo que hoy no podés ver. Porque el silencio no es vacío, es posibilidad, es recuperación, es poder en estado puro. El sabio no busca ruido, el sabio crea silencio, porque sabe que ahí está la fuente. Y si querés dejar de vivir en distracción constante, vas a tener que recuperar tu capacidad de estar con vos. No para aislarte del mundo, sino para poder volver a él desde un lugar más entero, más lúcido, más firme. El control empieza cuando el ruido deja de dominarte. Y eso solo se logra cuando te volvés amigo del silencio. No te distraes solo por falta de disciplina. Te distraes porque aún no decidiste quién querés ser. Y esa es la verdad incómoda. Querés resultados distintos, pero sin convertirte en una versión distinta de vos. Querés tener más enfoque, pero sin dejar de lado los hábitos que lo sabotean. Querés claridad, pero seguís alimentando el caos.
Querés avanzar, pero no estás dispuesto a soltar la identidad que te mantiene estancado. Y acá es donde muchos se pierden. Creer que el enfoque es una herramienta, cuando en realidad es una consecuencia, una expresión externa de tu identidad interna. Es simple. Chincheta, una persona enfocada no necesita convencerse cada día. Chincheta, una persona enfocada no vive luchando con cada decisión. Chincheta, una persona enfocada es alguien que ya se convirtió en eso. ¿Y vos? ¿En qué te estás convirtiendo con cada elección que haces? Porque eso que haces sin pensar, eso que repetís, eso que tolerás, eso que alimentás, te está construyendo. La pregunta no es, ¿cómo me enfoco más? La pregunta real es, mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué tipo de persona decide apagar el celular para pensar? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué tipo de persona prioriza el trabajo profundo por encima de la gratificación instantánea? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué tipo de persona se pone objetivos y los sostiene hasta el final? ¿Y sos esa persona? ¿O solo lo deseas, mientras vivís como alguien que no lo es? Marco Aurelio lo dijo de forma directa. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tus pensamientos son reflejo de tus elecciones diarias. No es un concepto filosófico, es una práctica concreta. Cada día te estás entrenando en algo. Chincheta redonda, o te entrenas en posponer. Chincheta redonda, o te entrenas en actuar. Chincheta redonda, o te entrenas en quejarte. Chincheta redonda, o te entrenas en tomar responsabilidad. Chincheta redonda, o te entrenas en reaccionar. Chincheta redonda, o te entrenas en elegir con calma. Y lo que repetís se vuelve parte de vos, hasta que ya no lo cuestionas, hasta que lo haces sin darte cuenta, hasta que te convertís en eso. Por eso el enfoque no empieza con una técnica, empieza con una decisión. La decisión de quien querés llegar a ser. Esa decisión guía todo lo demás. Tus hábitos, tus límites, tus prioridades, tus ambientes, tus batallas. Porque cuando tenés una identidad clara, cada decisión se filtra por esa claridad. Y cuando no la tenés, cada decisión se vuelve una lucha. Por eso vivís en distracción. Porque tu sistema interno está lleno de contradicciones. Querés paz, pero consumís caos. Querés foco, pero vivís saturado. Querés avanzar, pero vivís mirando lo que hacen otros. Esa incoherencia desgasta, porque sabés lo que deberías hacer, pero no lo haces. Y eso no es falta de fuerza, es falta de alineación. La pregunta ya no es solo ¿qué hago hoy? La verdadera pregunta es, ¿esa acción está en coherencia con la persona que quiero ser? Si no lo está, no importa cuán productivo seas, vas a estar perdido. Y cuando estás perdido, cualquier distracción te parece justificada. Porque no hay ancla, no hay norte, no hay eje. Ahora simplemente no tiene lugar. Porque vos ya no sos alguien que se deja arrastrar por cualquier impulso. Te convertiste en alguien distinto. Y ese es el verdadero cambio. No importa dónde estás hoy. Importa a quién estás eligiendo construir. Porque eso, lo decidís vos. Hoy, ahora, con lo que haces mientras terminás de ver este vídeo. Epicteto lo decía así. Ninguna cosa grande se crea de repente. Debes empezar por ser el tipo de persona que haría lo que querés lograr. Y ese es tu trabajo real. No hacer más, sino ser más coherente, más alineado, más presente. Porque cuando cambias tu identidad, tu enfoque ya no es una lucha, es una extensión de lo que sos. No es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de entorno. Podés tener toda la claridad del mundo, pero si tu entorno grita distracción, vas a caer. No porque seas débil, sino porque el entorno gana. Siempre. La ciencia lo confirma. Tu comportamiento está profundamente moldeado por el contexto, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que te rodea, por lo que tenés a mano y lo que no. No se trata solo de tener más autocontrol. Se trata de crear un ambiente que haga que lo correcto sea lo fácil
Y lo destructivo, lo difícil. Pensá en esto. Chincheta redonda, ¿tenés el celular a la vista mientras trabajas? Chincheta redonda, ¿dormís con notificaciones activadas? Chincheta redonda, ¿tenés acceso rápido a redes sociales desde cualquier dispositivo? Chincheta redonda, ¿tu espacio está lleno de estímulos que no necesitas? Entonces no es raro que vivas distraído. Estás plantando semillas de distracción todo el día. Y después te culpas por no poder concentrarte. Pero no es tu culpa. Es tu sistema. El estoicismo no hablaba del entorno digital, pero entendía una verdad profunda. Lo externo influye, pero vos podés decidir cómo te relacionás con eso. Séneca decía, rodéate de aquellos que te hacen mejor. Y eso incluye personas, hábitos, objetos, lugares, sonidos. Todo lo que te rodea está o bien fortaleciendo tu enfoque, o drenándolo lentamente. ¿Querés un ejemplo simple? Deja de dormir con el celular al lado. Solo ese cambio puede transformar tus mañanas. ¿Por qué? Porque el primer impulso que tenés cuando abrís los ojos es el que marca el tono mental del día. Si lo primero que haces es revisar mensajes, notificaciones, redes, ya perdiste. Tu atención fue secuestrada antes de que pudieras elegir. Ahora pensá esto. Chincheta, ¿qué pasaría si tu espacio de trabajo estuviera limpio? Chincheta, si tu celular estuviera en otra habitación durante las horas de concentración. Chincheta, si tu entorno solo tuviera lo que realmente suma. ¿Sabes qué pasaría? Tu mente descansaría. Tu foco duraría más. Tu creatividad surgiría sin tanto esfuerzo. Porque el desorden externo se convierte en ruido interno. Y vos necesitas paz mental para tomar decisiones con claridad. Pero para eso hay que tomar control. Dejar de actuar como víctima del ambiente. Y empezar a ser diseñador del entorno. No esperes a tener ganas para ordenar tu espacio. Ordena tu espacio. Y las ganas aparecen. No esperes estar motivado para apagar notificaciones. Apaga notificaciones. Y vas a sentir tu mente respirar. Y lo mismo aplica a las personas. Estás rodeado de gente que te empuja al enfoque, o que te arrastra al ruido, porque tu energía no es infinita. Y si la usas para resistir distracciones externas, vas a llegar sin fuerzas a lo que sí importa. El entorno no lo es todo, pero es el marco. Y si ese marco está contaminado, tu intención se desgasta. No podés crear una vida enfocada en un entorno caótico, porque vas a estar siempre peleando con cosas que podrías haber evitado desde el principio. Entonces, toma el control. Chincheta redonda, diseña tu espacio. Chincheta redonda, elegí tus estímulos. Chincheta redonda, decidí tus límites. Chincheta redonda, protege tu energía, porque tu entorno te está programando. Y si no lo diseñas, alguien más lo va a hacer por vos. Y te aseguro que ese alguien no va a tener tu bienestar como prioridad. Va a ser el algoritmo, el mercado, la agenda de otros, el drama ajeno. Entonces, ¿de quién es el entorno en el que vivís? Tu enfoque empieza afuera, para después consolidarse adentro. Es un sistema, un acuerdo contigo mismo. Voy a proteger mi atención, porque mi atención crea mi realidad. Enfocarte no es exigirte hasta romperte. No es convertirte en una máquina. No es obsesionarte con la productividad. Enfocarte es honrar tu energía. Es alinear tu vida. Es comprometerte con lo esencial y soltar el resto. Pero si querés que ese enfoque dure, tenés que entender algo clave. Mano blanca indicando hacia la derecha, el enfoque no es un evento. Es un ritmo. No se trata de encenderte por 3 días y después caer en el caos. No se trata de tener un momento de claridad y después dejar que el entorno te arrastre de nuevo. Se trata de crear una base, un sistema, una filosofía de vida que te sostenga todos los días, con motivación o sin ella. Marco Aurelio lo escribió hace casi 2000 años, pero hoy suena más actual que nunca. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. En tanto debe estar siempre lista y firme contra los golpes imprevistos. Eso es lo que necesitas. Estar listo.
Estar firme, no perfecto, no infalible, pero sí sólido, porque el mundo no va a dejar de ser caótico. La distracción no va a desaparecer. Los desafíos van a seguir viniendo. Lo que puede cambiar es cómo te paras frente a eso. Y esa postura se construye con 3 pilares. 1. Ritmo. El enfoque no es sostenido si es forzado. Necesitas encontrar tu propio ritmo natural. Eso implica descanso, espacios de desconexión real, tiempo de contemplación, momentos para recargar. No podés vivir en tensión permanente, porque el enfoque no es solo tensión, es también soltura. El secreto no es exigirte al máximo, es administrarte con sabiduría, para que puedas sostenerte. 2. Flexibilidad. Tu vida cambia, tus contextos cambian, y tus sistemas tienen que poder adaptarse. El enfoque no puede depender de condiciones perfectas, tiene que sobrevivir al caos, a las interrupciones, a las semanas difíciles. ¿Cómo? Con principios claros, con mínimos sagrados, con hábitos que funcionen incluso en modo crisis. La flexibilidad no es debilidad, es inteligencia estructural. 3. Visión. No podés sostener nada si no sabes para qué lo haces. Necesitas un propósito que te guíe, una visión que te ordene, una razón que te levante en los días grises. No es motivación, es claridad existencial. ¿Para qué querés enfocarte? ¿Para quién estás construyendo esta versión tuya? ¿Qué vas a poder sostener si te volvés esa persona? Cuando eso está claro, el enfoque deja de ser una lucha. Se convierte en una extensión de tu sentido de vida. Chincheta entonces sí, organiza tus hábitos. Chincheta sí, diseña tu entorno. Chincheta sí, entrena tu mente. Pero por sobre todo, Chincheta redonda, elegí en qué tipo de persona querés convertirte. Chincheta redonda, construí una vida que sea coherente con eso. Chincheta redonda, volvé cada día al presente, sin excusas. Chincheta redonda y repetí. Porque no se trata de nunca distraerte. Se trata de siempre volver. Una y otra vez. Volver a lo importante. Volver al eje. Volver a vos. Esa repetición, esa constancia, es la que transforma. No lo épico, no lo extremo, sino lo sostenido. Epicteto lo resumía así. Pequeños actos repetidos con consistencia forman una vida poderosa. Entonces no esperes más, no postergues más, no busques el momento perfecto, créalo, porque cuando dejas de distraerte y tomas el control de tu atención, lo que realmente estás haciendo es recuperar tu vida.